Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis nos corresponde el día de hoy, así que después de esta introducción iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis nos corresponde el día de hoy, así que espero que tengas tu Biblia lista, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que necesites para sacar el máximo provecho de nuestro estudio el día de hoy, ¿no? Como tú recordarás, la semana pasada, en el último capítulo que veíamos, que era el capítulo 8, veíamos las trompetas y se tocaron 4 trompetas de ellas. Bueno, hoy, capítulo 9 del libro de Apocalipsis, nos corresponde ver las siguientes trompetas. ¿Y cuáles son estos siguientes anuncios que vamos a encontrar, ¿no? Yo estoy usando la Reina Valera 1960, pero tú usa la Biblia que tengas, la interpretación que tú tengas, ¿no? Muy bien. Ahora vemos acá esta otra parte, la quinta trompeta, que es el primer ay, ¿no? Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, ¿no? Bueno, esta no es una estrella física, así como roca o gas, ¿no? Porque se le está dando cierto nombre, ¿no? Como que es un alguien, porque dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, esta es una clave para más o menos entender que esto no es algo eh, netamente material nada más. ¿Okay? Algo que decíamos la semana pasada es de que esta área de las aflicciones que se nos muestra acá en Apocalipsis es una área también de espiritual. Entonces hemos visto cómo han habido problemas sociales y políticos. Hemos visto cuando los sellos se abrieron, habían problemas, habían guerras, habían problemas políticos, habían problemas económicos, afectando, obvio, al ser humano, pero en un área social, si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no? Después vimos el proceso en las primeras trompetas y había un daño a la naturaleza. Veíamos al mar, veíamos el agua potable dañándose, ¿no? Los ríos, el agua que se puede beber. Veíamos los árboles, las vegetaciones siendo afectadas. Entonces vimos esa área también siendo afectada, ¿no? Bueno, ahora esto es un enfoque hacia el área espiritual. Por eso es importante poder detenernos y ver cómo vienen estos patrones. Si te diste cuenta, hay un patrón de 4 sellos y después hay un preludio y hay 3 sellos que se abren, ¿no? El último sello, lo que abrió fueron 7 trompetas. Entonces vienen las 4 trompetas, las que vimos la semana pasada, y ahora vienen otras 3, ¿no? Hay un preludio. Bueno, en esta última trompeta también se abrirán otros 7 juicios, ¿no? Así que interesante los patrones que se registran acá en el relato del libro de Apocalipsis. Y también aquí tenemos este enfoque ahora, es un enfoque espiritual, ¿no? Teniendo eso en mente nos va a ayudar a comprender mejor todo lo que vamos a estar leyendo, ¿no? Entonces vimos que un ángel toca la trompeta y entonces hay una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, ¿no? Entonces vemos que no es un meteorito, un asteroide en sí, sino que es un ser inteligente porque se le da algo, ¿no? Se le da la llave del abismo, dice ahí, ¿no? Entonces, este es un ser angelical. Hay una parte en la comunidad cristiana de la interpretación que dice que esto es Satanás cuando está siendo expulsado del cielo, ¿no? Aquella historia allá en Lucas 10:18, también en Apocalipsis 12 vemos una historia así, ¿no? Eh, Otros creen que es un ángel caído de alto rango que ha sido enviado específicamente para esta tarea, ¿no? Así que entre todas las interpretaciones siempre vamos a encontrar pequeñas o grandes variantes o algunas variantes, ¿no? En este caso será Satanás o es un ángel caído. Lo que sí sabemos de que es un ángel no muy agradable, ¿no? No muy bueno, digámosle así, ¿no? Se le dio aquí las llaves del pozo del abismo, ¿no?
Tú recordarás la prisión en la que fueron metidos de acuerdo. Vamos a ir aquí a la Biblia. Vamos a buscar, vamos a encontrar en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Y también vamos a ir a Judas. Judas tiene solamente un capítulo, ¿no? Para que veas algo interesante acá. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está hablando de los ángeles que se rebelaron contra el Señor y siguieron a Satanás, ¿no? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces Pedro nos da a entender de que hay ciertos ángeles rebeldes, encerrados en prisiones y están reservados, o sea que tienen un tiempo estos. Es como el que está preso y tiene que pasar preso cierto tiempo, ¿no? Y están reservados al juicio, ¿no? Ok, entonces esa es una. Vamos también aquí a Judas. Judas tiene solamente un capítulo. Y vamos a leer el versículo 6. Es algo similar lo que Judas nos está diciendo, ¿no? Bueno, vamos a leer del 5 para que agarremos el hilo. Dice, mas quiero recordaros, estoy leyendo el versículo 5. Dice, mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿no? Entonces Judas está hablando de cómo Dios ha traído juicio a aquellas personas con la idea de que, bueno, yo creo que Dios no me va a castigar, ¿no? Bueno, Judas está diciendo, no, sí, mira, hay evidencia, ¿no? Pero en el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, que no se mantuvieron fieles a lo que ellos deberían de mantenerse fieles, eso se refiere, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Recuerda que siguieron a Satanás. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, Pedro y Judas nos hablan de ciertos seres espirituales encerrados en algunas áreas oscuras, como ellos lo mencionan, que están esperando un tiempo que es el tiempo de juicio. Y acá en Apocalipsis capítulo 9 dice que a este ángel, versículo 1, se le dio las llaves del pozo del abismo, ¿no? Y el versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, ¿no? Entonces aquí hay algo en este abismo que salió. De acuerdo a Pedro y de Judas, ¿no? Y de Judas, podemos más o menos identificar qué es lo que salió, ¿no? ¿Qué es lo que qué era lo que estaba estaba prisionero en ese abismo, ¿no? Y de acuerdo a Judas y a Pedro, bueno, eran demonios, eran ángeles caídos lo que estaba ahí, ¿no? Entonces podemos llegar a una conclusión de que lo que está sucediendo acá en el capítulo 9 de Apocalipsis es ese tiempo que llegó ya para el juicio donde están saliendo estos seres espirituales que estaban encerrados, ¿no? Muy bien, versículo 3 de Apocalipsis, ¿no? Tengo que estar acomodando acá mi Biblia. Versículo 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Sabes? Esta capacidad de dar dolor, ¿no? Versículo 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, ¿no? Esto es interesante porque estamos viendo aquí, las langostas lo que dañan son lo verde, las plantaciones, las siembras, los árboles, eso es lo que dañan. Bueno, de eso se alimentan las langostas, ¿no? Y lo hacen a una velocidad increíble, ¿no? Bueno, estas son como langostas, o sea, no son langostas literales. Chapulines creo que le llaman en algunos lugares. Es esta familia de los grillos, ¿no? Estos animales que comen hierba verde. Bueno,
Dice que se les dijo que no dañaran a los árboles. Entonces, estos seres también son inteligentes, estos seres también tienen capacidades. Aquí se nos muestra que tienen limitaciones, pero dice que sí se les dio permiso dañar a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Estoy leyendo el versículo 4. Dice, se les mandó, estamos hablando de que hay una orden que ellos están recibiendo, y la orden es no dañar la hierba, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. Entonces, eso va en contra de la naturaleza de las langostas. Quiere decir que estas no son langostas en sí. Por eso dice Pablo, que es Pedro, Pedro. Dice Juan que salieron langostas sobre la tierra, ¿no? Y ahora vemos de que estas langostas no son langostas. Hemos visto que son seres espirituales, ¿ok? Recuerda eso porque esas cosas son las que nos ayudan a entender mejor el pasaje. Y entonces tiene la misión de dañar a los hombres, pero a los que no están sellados, ¿no? Hay un objetivo, ¿no? Versículo 5, versículo 4. Vamos a dejarlo ahí hasta el versículo 4, ¿no? No son insectos literales, ¿no? El texto deja claro de que no son insectos literales. ¿Por qué? Porque no comen hierba, de acuerdo al versículo 4, ¿no? Atacan a los hombres, nada más a algunos, no a todos. Son seres que tienen inteligencia. Podemos ver ahí la naturaleza de estas langostas demoníacas o infernales, ¿no? Son demonios. Son demonios que han sido soltados del abismo y están tomando una forma visible, es una forma terrorífica, porque están atormentando a la humanidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es atacar a todos los hombres, excepto aquellos que tienen el sello de Dios. ¿Te acuerdas en el capítulo 7 quiénes tenían el sello de Dios? Aquellos 144,000. Y cuando leímos el capítulo 7 vimos de que no era un número exacto, un número en sí. Así que tienes que regresar al capítulo 7 para entender quiénes son estos 144,000 de los que interpretamos ahí, ¿no? Esto nos muestra de que hay un grupo que son creyentes que están siendo protegidos de una forma sobrenatural durante este momento. Pero hay un ataque a los otros hombres, aquellos que no están siendo protegidos, aquellos que no tienen una marca de parte de Dios, una marca de cuidado, ¿no? Muy bien, versículo 5 y versículo 6 dice, y les fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses, ¿ok? Entonces tienen las capacidades. ¿Te acuerdas lo que pasó con Job cuando se le dio permiso a Satanás de atormentar a Job, pero no de quitarle la vida, ¿no? Bueno, las limitaciones aquí las estamos viendo también. Quiere decir que estos tienen la capacidad de matar, pero no se les permitió matar, solamente atormentar. Esto es importante porque quiere decir de que esto lo que nos está enseñando tienen una misión pedagógica. Pongámoslo en esos términos para que suene bonito. Una misión pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Una misión de enseñanza, de instrucción, ¿no? Una misión de para que se tomen decisiones. ¿Okay? Este no es el juicio para matar. Este es un tormento para que aprendas, para que tomes lecciones, para que aprendas en la vida. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Todo lo que está pasando en Apocalipsis. Quiere decir de que aquí, en este momento donde se están dando pruebas de dolor y de angustia, la intención es de que el corazón del ser humano, que todavía no ha sido sellado por el poder de Dios, recuerda que son los que no están marcados, tengan la oportunidad de entrar en sus 5 sentidos y reconocer al Señor para que tengan perdón de sus pecados. Dice el versículo 5, se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses es la vida de las langostas. ¿No? Hay cierta relación con el animal, pero recuerda que no son insectos, sino que son seres espirituales. Dice, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿No? Entonces eso ya lo vimos, el dolor, que la aflicción que trae la picadura de un escorpión o de un alacrán, ¿no?
Dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, ¿no? Acá se les prohíbe matar. La misión es causar dolor, un dolor extremo, similar al dolor de un escorpión. Pero hay otra parte interesante acá en este versículo 6, ¿no? Es uno de esos versículos extraños y oscuros, ¿no? Porque durante 5 meses lo que el pasaje está diciendo es de que la muerte física se suspende de una forma sobrenatural. La gente está buscando cómo morir, pero la muerte escapa de ellos. Algunos interpretan, y a mí se me hace interesante esta parte, ¿no? Y entonces algunos, la interpretación que dan de este versículo 6 es de que es un anticipo. Escúchame aquí, este es un anticipo del infierno acá en la tierra. Será un dolor tremendo que no te va a matar, pero que no se va a acabar. Una angustia donde no hay salida, donde no hay forma, donde no hay manera. Entonces, como que si encaja en la idea de un momento pedagógico, de un momento de advertencia, de un momento educativo. Esto es lo que te sucederá por una eternidad si no entregas tu voluntad y tu ser al Dios verdadero. Interesante, interesante, mi hermano. A mí se me hace muy interesante esto que estamos aprendiendo aquí. Imagínate la enorme gracia de nuestro Señor, de que en esos momentos se les da una probadita de lo que será la eternidad fuera del Señor para que aprovechen la oportunidad que están viviendo ahora. El Señor es bueno y es bueno en gran manera. Versículo 7 al 10 dice, el aspecto de las langostas será semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de... Y aquí se nos da la apariencia de estas langostas, ¿no? Estaban preparados para la guerra, dice, en la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también tenían aguijones en sus colas, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, ¿no? Lo que nos decía anteriormente. Y acá dice, interesante, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y acá se nos da el nombre del rey de ellos. Y Abadón y Apolión lo que quiere decir es destructor, ¿no? El general de este ejército infernal es alguien que tiene por nombre destructor. Esto nos confirma de que esta es una operación espiritual organizada. Tienen un capitán, tienen un general, ¿no? Tienen por rey, dice acá, sobre ellos, al ángel del abismo, ¿no? Entonces, podemos ver de que este es un ataque espiritual. Si tú te diste cuenta aquí, decía en el versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a, dice acá, ¿no? Tenían corazas como coronas de oro. Esas palabras, ese lenguaje es comparativo. No quiere decir que tienen corazas y no quiere decir que son caballos. Son semejantes a caballos preparados para la guerra. Algo parecido. Como que si fuera una especie de monstruo híbrido, ¿no? Demoníacos reales. Ya vimos de que son inteligentes. Estamos viendo de que son feroces, son comparados con los leones, ¿no? Son indestructibles prácticamente porque tienen corazas de hierro, ¿no? Y causan este daño porque traen algo semejante a los escorpiones. Entonces, eso nos ayuda a ver de que estos seres inteligentes, feroces, invencibles ante el ser humano, ¿no? Y que causan dolor, causan tormento,
¿no? Así que algunos dicen que esto se parece a los eh, eh, helicópteros o aviones de guerra y todo eso. Algunos los interpretan así. Pero cuando vemos todo el contexto, estamos viendo que son seres espirituales, estamos viendo de que no dañan las hierbas. Si tú pones a disparar a un helicóptero, donde caiga la bomba va a destruir todo. Y no solamente a los que no tienen una marca, y no a las plantas, no. Entonces, esas cosas nos muestran de que no, esto no es armamento militar como el que conocemos. Estos son seres espirituales que vienen a destruir, ¿no? Estos son seres espirituales que vienen a destruir, ¿no? Así que la interpretación por la que nos inclinamos es de que son seres sobrenaturales, demoníacos, debido a todo el contexto y de dónde vienen. Vienen del abismo también, ¿no? Interesante, mi hermano. Versículo 11, ya leímos versículo 11. Versículo 12 dice la palabra del Señor. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. El primer ay pasó. Recuérdase, la semana pasada en el capítulo 8 decíamos ay, 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 ¿no? Por las trompetas que vienen. Y cada trompeta era un ay. Y un ay es un grito de angustia, de dolor, de luto, ¿no? Extremo. Entonces, ya pasó este primero. Pero faltan, el versículo 12 dice, faltan 2 todavía. Entonces, si esta tortura no fuera suficiente, todavía faltan otros, es lo que está diciendo el escritor. Y esta expresión de ¡ay! Es una expresión de angustia y de mucho dolor, ¿no? Versículo 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, ¿ok? Aquí hay otros seres que están atados. Eso quiere decir que no son ángeles buenos porque están atados, ¿no? Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora sí viene la muerte. Ahora se desataron a otros que sí traen esta autoridad, por decirlo así, ¿no? Así que suena la sexta trompeta. Este es el segundo ay que nos dice el escritor. Hay una guerra demoníaca que se está haciendo, ¿no? Y ahora ya hay autorización para matar. Estos no son santos, como decíamos, porque están atados. Son 4 ángeles muy poderosos, son líderes demoníacos seguramente, y Dios los ha mantenido prisioneros, ¿no? Y aquí se nos da una región, la región del Éufrates, ¿no? Interesante que se menciona la hora, el día, el mes y el año. Esto lo que quiere decir es exactitud. Dios está en control de cada uno de los momentos y hay un momento preciso indicado, tan detallado que hasta la hora está dispuesta cuando esto suceda. Esto lo que nos está hablando es un control total de parte de Dios, ¿no? El Éufrates es la cuna de la civilización, ¿no? Este es el lugar del Edén. Ahí está cosas que sucedieron por el área, ¿no? La Torre de Babel, ¿no? En la antigua Babilonia, donde nace la idolatría, ¿no? Así que el significado que el juicio final va a surgir de pronto del mismo lugar de donde nació el pecado. Esto es interesante. El juicio final surge del lugar donde comenzó el pecado. Dios limpiando cada una de esas cosas. Versículo 16. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo vi su número, dice acá el escritor, ¿no? Así vi en visión los caballos, sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3
plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban también. Pues vemos acá ya la muerte y dice acá, por estas tres plagas, versículo 18, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Ya hemos visto que han muerto bastantes, ¿no? Algunos interpretan aquí que este es un ejército humano, ¿no? El de 200 millones. Algunos lo ven como un ejército literal, ¿no? Y aquí es donde es lamentable parte de la interpretación, creo yo. Porque seguramente tú has escuchado, este país ya tiene esta cantidad de soldados, ¿no? Y entonces nos vamos a China, nos vamos a la India, ¿no? Ejércitos del Medio Oriente. Para mí esa es una influencia política en medio de la interpretación. Porque da la casualidad de que la interpretación apunta hacia los malos. Los malos están en Medio Oriente, ¿no? Los malos son es China. Pero ¿ellos de quién son enemigos? Ellos son enemigos de Occidente. Entonces ahí es donde veo una influencia política en la interpretación de estos pasajes de Apocalipsis. Por eso se me hace importante ver todo el contexto, porque el contexto es espiritual, ¿no? El contexto es demoníaco, no está hablando de seres humanos físicos. ¿Por qué? Porque los líderes son ángeles caídos. Acá estos caballos escupen fuego, humo, azufre. Esta es una invasión demoníaca. Y es una invasión demoníaca mucho peor que la primera. Salieron lo que parecía langostas y vino a atormentar. La segunda etapa, se desatan a estos ángeles que están en el Éufrates y ahora vienen con autoridad para matar. ¿Ves el avance? No está hablando, mis hermanos, de naciones que conocemos el día de hoy. Pero yo sé que es una interpretación muy común y quizá chocaré con algunos en eso, pero puedo descubrir muchas veces la política infiltrada en la Biblia, y eso es algo que tú y yo debemos tener mucho cuidado. Debemos tener pensamiento crítico, porque mis enemigos no son los enemigos de mis gobiernos. Yo solamente tengo un enemigo, que es el diablo. Y por los demás tenemos que orar y tenemos que buscar que sus vidas le entreguen al Señor, tanto los de nuestros países como los de otros países. Así que no hagas enemigos, mi hermano, a los países que nuestros países no quieren. Muy bien, por eso es bueno detenernos y ver estos pequeños detalles. Sé que algunos no estarán de acuerdo, pero la libertad de poder expresar lo que nosotros vemos. Así que cuando algún pasaje, cuando alguien te interprete la Biblia y te apunte hacia algún pasaje, hacia alguna nación en específico, reflexiona y mira a ver si es verdad o no. Reflexiona, usa tu pensamiento crítico y ve las evidencias en la Escritura y qué es lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Es la tremenda clave. Muy bien. Así que el resultado, por ejemplo, a diferencia de la quinta trompeta, la quinta trompeta eran atormentados. Bueno, en esta sí hay una misión para matar. Esta sí hay una misión para matar. Versículo 19 dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas, porque por sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas también dañaban, ¿no? Y la cantidad de personas que murió fue la tercera parte de la humanidad.
Esta es la matemática del juicio. Mira, si en el cuarto sello murió un cuarto de la población y ahora muere un tercio de esos restantes, para este punto de la tribulación, más de la mitad de la población mundial original ha muerto. Versículos 20 son interesantes y son claves para también ver lo que está sucediendo en estos versos anteriores. La intención que había en el tormento. Mira, versículo 20, dice 20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, había un grupo que fueron protegidos de una forma sobrenatural, los que tenían la marca del Señor, ¿no? Pero los demás sí fueron muertos. Pero de esos demás murió una cantidad. Hubieron otros que sobrevivieron. Y entonces dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Esto nos ayuda a entender de que, la intención era buscar el arrepentimiento. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios. Quiere decir que es una sociedad ya que adora a Satanás. No dejaron de adorar las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Es una sociedad idólatra, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, versículos 20 y 21 nos da la clave del propósito que había detrás del tormento. Y el propósito que había detrás de la muerte de muchos. Buscar el arrepentimiento. Buscar el arrepentimiento. Esta es la parte más reveladora de este capítulo, ¿no? Porque tuvieron una probadita de lo que es el infierno. Cómo sería una eternidad ahí. Sin embargo, no se arrepiente, ¿no? Aquí ya hay una adoración muy clara de los demonios. También ya nada está oculto. Ya hay una adoración demoníaca clara. La sociedad aquí ya no es atea. Ya no es secular. Sino que es ocultista totalmente. Satánica. ¿No? Y adoran a los mismos seres que los están destruyendo. Porque ellos fueron los que vinieron a destruir. ¿No? Así que hay algo interesante también en esta palabra donde dice a 21, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Ok, entendemos la palabra hechicería, ¿no? Hablando de estas cosas ocultas, demoníacas, ¿no? Pero también hay algo interesante aquí, ¿no? Por ejemplo, la palabra griega para hechicería es parmakeia. Y de ahí viene la raíz para nuestra palabra farmacia. Entonces, pudiéramos decir también que en este momento hay un uso masivo de posiblemente de drogas, ¿no? Quizá drogas relacionadas con el ocultismo, porque ya vimos que hay mucho ocultismo. Pero también pudiera haber una conexión también, no solamente con el ocultismo o con la magia negra, sino que la dependencia a narcóticos. Eso se me hace muy interesante. Hay una conexión con el ocultismo, hay una conexión con la magia negra, pero también hay un uso excesivo, pudiera ser, de fármacos, donde los fármacos se han convertido en el Dios que calma, el Dios que trae paz, el Dios que trae tranquilidad, el Dios que trae armonía. El estado moral de esta etapa en la humanidad, hay homicidios, hay fornicaciones, hay robos desenfrenados. Hay una anarquía moral absoluta. Esta es una etapa muy oscura en el relato bíblico y en la historia de la humanidad. Pero esto, mis hermanos, revela cómo está el corazón humano y cómo se muestra el corazón humano cuando tiene
todas las oportunidades de mostrarse tal como es, porque ocultamos mucho de esto, pero llegará un momento que ya no se podrá ocultar. Ya nos dimos cuenta de que en este momento ya no es de que fulanito es ateo, no, todos adoran a Satanás. Mi hermano, espero que esté sirviendo las lecturas que estamos teniendo de este libro. Yo sé que es bastante complicado el libro, pero estamos juntos caminando y entendiendo, agarrando las ideas, los principios, ¿no? Los retos también y la exhortación que nos da la palabra de Dios para que caminemos nosotros en fidelidad y en agradecimiento, porque estamos en las manos del Señor y los que están en las manos del Señor, dice la Escritura, que nada ni nadie los puede separar o arrebatar de él, ¿no? Así que lo que nos relata este capítulo 9, en esta etapa de la gran tribulación, va a haber tortura física, va a haber tortura psicológica, también guerras masivas sobrenaturales, influenciadas por demonios, y también hay un rechazo obstinado y claro de muchos hacia Dios. Muchos eligen abrazar el satanismo abierto en vez de arrepentirse y buscar a Dios. 3 grandes puntos que pudimos ver ahí. Mi hermano, cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de poder nosotros acercarnos a esta preciosa palabra y encontrar en ella dirección, también esperanza y alivio. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro diario vivir caminemos con fidelidad, que seamos responsables con las encomiendas que nos has dado y que caminemos en fe, sabiendo de que tú guardas y sostienes nuestro camino. Gracias por la bonita audiencia que está detrás de estas pantallas. Bendíceles y guárdales siempre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que usted bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos los miércoles y los viernes a las 7 aquí. Que Dios te bendiga y bueno, nos vemos pronto. Bye.